Izuku era una mancha verde mientras corría hacia la izquierda, evitando a duras penas el estallido escarlata de Shoto. El bombardeo de Shoto continuó, cada explosión tenía diferentes propiedades. Pequeño y veloz, ancho y amplio, alto y salvaje. Le lanzó al chico todas las combinaciones que se le ocurrieron, pero Izuku permaneció sin chamuscar. Está bien, llámalo, dijo su padre desde la barrera, levantando la mano. Las últimas llamas de Shoto se encogieron en su muñeca. Un autochoque de manos acariciando al resto. Aunque no hizo ninguna expresión externa, no pudo evitar el hormigueo de molestia que se acumuló en su pecho. Habían estado luchando durante 5 minutos, un tiempo considerable para luchar con toda su fuerza, y aún así Izuku permaneció inmaculado. Las únicas marcas en sus rasgos eran mejillas sonrojadas y una frente pegajosa, mientras que Shoto lucía un moretón en el hombro y un rasguño en la mejilla. Todavía no entiendo cómo pensaron que fallarte era una buena idea, murmuró Shoto, agarrando una botella de agua que le ofreció su padre junto a su amigo. Me estás pateando el trasero. Izuku no le respondió al principio, sus ojos se fijaron en su agua. Shoto esperó su respuesta. Izuku lo había escuchado y le respondería en su propio tiempo. Sus cejas se fruncieron mientras su concentración en la tapa de su botella vacilaba. Se encogió de hombros y bebió un sorbo. Nigiteye lo puso todo sobre la mesa para mí. El señor Netsu nos ha estado vigilando a todos, pero aún no está seguro de que yo sea capaz, creo. Creo que la palabra que usó con Nigiteye fue inconsistente, dijo Izuku, antes de tomar otro trago. Lo cual puedo ver, supongo. No todas las peculiaridades son viables en todas las situaciones, y por lo demás, mi mano de obra es fundamentalmente deficiente. Sigue siendo una mierda. Shoto, intervino Enji. Tú. Está jodido, eso es. Eres demasiado bueno para quedarte fuera. Es capacitismo, creo. Es una rata, Shoto. No creo que tenga esas ideas preconcebidas. En cualquier caso, a la larga no importará. No te olvides de la fiesta del deporte. Entraré en la clase justo antes de tu examen de licencia. Obviamente, pero no estás enojado. Siento que... La expresión que brilló en el rostro de Izuku casi lo sobresaltó. Era alienígena. No está destinado a estar en la cara del frijol verde. Si Shoto tuviera que compararlo con algo, podría llamarlo un vacío. Era como si toda la emoción de su rostro se escapara por su garganta, dejando solo la carne neutra. Sus ojos eran profundos, pero sorprendentemente vacíos. El destello de luz cenital se reflejaba mate y apagado en sus iris. Y entonces volvió, y la firmeza de los músculos de su cuello se relajó visiblemente. Muchachos, dijo Enji, y el extraño momento pasó mientras se volvían hacia él. ¿Estás listo para tu próximo partido? Midoriya, tienes 2 días hasta tu prueba. ¿Qué tan dispuesto estás a estresar tu cuerpo de antemano? Sé que acabas de salir del reposo en cama. Izuku respondió en un tono tenso. Un indicio de esa expresión de vacío de antes de llegar a la penumbra. Haré lo que tenga que hacer hoy para no tener que hacerlo mañana. Otros pocos partidos con Shoto deberían ser buenos. Shoto, dijo Izuku, volviéndose hacia él. Se mordió el interior del labio, mirando a su amigo. Una inquietud había reemplazado a la anterior, recordándole la concentración del niño. Izuku siempre había sido el más diligente en su entrenamiento. En cuanto a Shoto, si bien podía aguantar algunos asaltos más, su cuarta pelea lo dejó sin aliento. Tampoco había planeado llegar al máximo hoy. En realidad, hoy no es un día completo de sparring para mí. Preferiría terminarlo más temprano que tarde. Izuku inclinó la cabeza, escuchando su respuesta. Con el ceño fruncido, podría haber parecido decepcionado, si no fuera por el brillo travieso de sus ojos. El chico se apartó de Shoto entonces, su atención se centró en la robusta forma del padre de Shoto. Señor Todoroki, dijo Izuku, mirando al hombre. Enji volvió a mirar al hombre más joven en silencio, sus ojos saltando de Izuku a su hijo y de regreso. Todo lo que Shoto le ofreció fue un encogimiento de hombros. Enji tarareó, mirando su propia ropa. Su padre llevaba una camiseta sin mangas y sudaderas aquí, su traje de héroe en la lavadora.
Shoto no podía decir si estos eran sus sudaderas ignífugos o no, pero por la forma en que Enji dio un paso adelante, solo podía esperar que lo fueran. Prepárate, Midoriya. Esfuérzate, no te quitaré tu primogenitura como lo hizo Era Cereal. Sí, señor. Dijo Izuku, su pie trasero ya se había desplazado detrás de él. Shoto arrastró una silla hasta el borde de la zona de entrenamiento. Sin duda, esto era un espectáculo. Izuku venía a entrenar con Shoto con bastante frecuencia, pero Izuku no se había enfrentado directamente a Enji desde la primera vez que vino. Los recuerdos volvían del pasado. Del control infantil de Izuku, de Nighteye y su primer combate. Había sido un buen día, por lo que Shoto había visto. Sin embargo, en retrospectiva, había sido el comienzo de un momento difícil para Izuku. Fue gracioso la forma en que las cosas cerraron el círculo. Incluso después de tanto tiempo, Izuku estaba de regreso y estaba motivado para probarse a sí mismo más que nunca. Esto, incluso más que la última vez, fue un comienzo, y uno mejor, además. Shoto. 2 minutos. Dijo su padre. Extremidad del vacío brotó del hombro de Izuku y se entrelazó a la perfección mientras tentáculos más larguiruchos e independientes crecían de su espalda. Izuku no hizo ningún alarde de sí mismo, su poder simplemente hizo lo que él le enseñó a hacer. Sin embargo, su padre no se tomó ese tiempo. Tan pronto como salió el último de los tentáculos traseros de Izuku, Enji se movió. Para ser un héroe basado en el fuego, sus movimientos tenían toda la gracia de un patinador olímpico sobre hielo, sus pies licuar el concreto mientras corría Izuku hacia abajo. A pesar de todos los defectos de su padre, Shoto no podía envidiar su gran habilidad. Habían sido necesarias décadas de práctica dedicada para que sus movimientos se perfeccionaran tanto. Sin embargo, Izuku no se quedó atrás. Se encontró con Enji en el medio, su bomba de humo nacarada chocando contra la precisa bola de fuego de Enji. Su padre tenía más fuerza natural, pero Izuku se había esforzado más en ello. Hubo una división decisiva entre sus ataques, ya que explotaron entre sí, una barrera vertical recta entre sus poderes. Sin embargo, antes de que el humo se disipara, vio a Izuku usar sus látigos para tirarlo hacia el otro lado, dándole un nuevo ángulo sobre Enji. Sin embargo, justo cuando preparaba un ataque, su padre se sumergió directamente en el núcleo de su último ataque, envolviéndose en misterio. Shoto se inclinó hacia adelante en su silla, forzando la vista ante el siguiente intercambio. El humo explotó de Izuku en el mismo momento, envolviéndolo igualmente. La diferencia, sin embargo, era que Izuku tenía toda la función sobre la portada. El escondite de Endeavor se disipó cuando Izuku arrancó su material y lo agregó al suyo, creando una ciénaga de furia verde. Nunca había sido capaz de entender el alcance total de las habilidades de Izuku, y lo siguiente era solo otra pregunta en la cima de la montaña. Era como si pudiera encontrar la ubicación de su padre solo con el olor. Estallando de la masa verde arremolinada, llegaron los látigos negros de Izuku, arrebatando las extremidades de Enji como serpientes hambrientas. Un par de látigos entrelazados cayeron desde arriba, golpeando el hombro de Endeavor justo cuando otro se envolvió alrededor de la muñeca del hombre. El látigo debilitante arrancó al hombre de sus pies justo cuando un tercero y otro caía golpeando. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a su padre, la mano principal del hombre estalló en fuego carmesí. Cortó el látigo como un cuchillo a través de la mantequilla, y su puro calor detuvo las extremidades entrantes. Solo le dio un momento, pero fue suficiente para que se recompusiera. ¡Cuidado!, gritó, antes de golpear el interior de sus muñecas. Shoto solo pudo quedarse boquiabierto cuando las palmas de su padre comenzaron a brillar. En un brillante destello de luz, su padre lanzó su ráfaga de llamas con la fuerza de un cañón. El impacto sacudió la habitación, que atravesó el humo y se estrelló contra la pared ignífuga. No se derritió, pero la fuerza cinética casi derribó a Shoto de su silla. Sin embargo, antes de que Shoto pudiera gritar o incluso enderezarse, Izuku explotó a la luz. Como un cometa que rompe la atmósfera, una estela de humo persiguió su sombra. Permaneció intacto, excepto miembro del vacío, que colgaba medio derretido y humeante a su lado. Había un salvajismo en sus ojos mientras saltaba en el aire. Esa furia enloquecida se extendió a lo que quedaba de miembro del vacío cuando se retiró para disparar con fuerza.
Enji se mantuvo firme, cruzando sus antebrazos con un hilo de llamas que carcomía sus mangas. Izuku no esperó para tocar el suelo. Los látigos brotaron del tronco de miembro del vacío en un paquete, sin entrelazarse ni ser independientes. Justo antes del impacto, cada uno de los extremos se anudó y golpearon al padre de Shoto como un mazo y un gon. El golpe sacudió el bloqueo de su padre, obligándolo a retroceder hasta que la fuerza de sus pantorrillas detuvo su deslizamiento. Para cuando las zapatillas de Izuku tocaron el suelo, esas 6 extremidades se habían vuelto a trenzar en una nueva extremidad del vacío. Izuku no hizo ningún movimiento para avanzar, en cambio, blandió Voidlim como una espada ensangrentada y esperó. El pequeño crepitar de fuego detrás de él solo resaltó aún más la oscuridad de su técnica. Shoto se consideraba muy competente para sobrevivir a una sesión de entrenamiento con su padre de una pieza. Izuku consideraba que un combate real con su padre era un entrenamiento. No fue tanto una brecha en la habilidad como en la confianza, pero hubo un cambio definitivo en el encuadre. Shoto se entrenó para convertirse en un gran héroe, fuera lo que fuera que eso implicara. Izuku entrenó para ser el más grande. No hirió sus sentimientos. Había un aguijón en el conocimiento, pero había más orgullo que otra cosa. Izuku fue increíble. Recuperarse de su derrota fue lo suficientemente impresionante tal como está, pero también volver a su entrenamiento de inmediato. Era un nivel de dedicación que Shoto estaba desesperado por encontrar en sí mismo. Verlo en su amigo despertó una pizca de celos, pero el fuego en sí era positivo. Su padre hizo una pausa para quitarse la camisa del cuerpo, no se molestó en tirarla por encima de la cabeza, ya que era lo suficientemente débil como para arrancarla de su cuerpo. Izuku tardó el mismo tiempo en formar una serie de bombas de humo ligeras en su mano. Pero estos eran un poco extraños. En lugar del mismo color verde-negro que solían tener sus emisiones, estas tenían mucha más variedad. Lima, bosque, pantano, neón, azul y amarillo, todo estaba mezclado en la palma de Izuku. Para no perder más tiempo, Endeavor encendió los aviones. Las llamas brotaron de sus omóplatos en un frenesí, impulsándolo incluso más rápido que su patinaje fundido de antes. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un puñetazo no encendido golpeó su codo mientras Izuku bloqueaba. El golpe devastó el guardia derecho de Izuku, exponiendo su mandíbula cicatrizada. Sin embargo, antes de que el segundo golpe pudiera conectarse, el humo brotó de sus costillas en una explosión concentrada. El geyser gaseoso atrapó a Enji en el estómago, lanzándolo al lado opuesto de la habitación. Un puño trasero en llamas rompió el ataque de humo mientras Izuku saltaba hacia atrás, poniendo aún más distancia entre ellos. Se frotó el codo, comprobándolo por sí mismo. Por lo que Shoto podía ver, tenía un rango completo de movimiento, pero la mueca de Izuku le dijo lo suficiente. Más látigos salieron de su hombro de carne, y se envolvieron a través de su brazo hasta la mitad del antebrazo. Sin embargo, había algo raro en ellos. A diferencia de los tentáculos de miembro del vacío, estos no eran tan cohesivos. Se deslizaban solos como una manga de serpientes vivas, y no eran felices. Aún así, Izuku parecía contento, y volvió a enfrentarse al padre de Shoto cuando Enji irrumpió hacia él una vez más. Su intercambio fue furioso. Ambos infundieron sus extremidades con su elemento, ahora, aunque las llamas de Enji solo quemaban un naranja tenue. Uno por uno, los orbes de colores alternativos de Izuku explotaron, cada uno con un efecto diferente. El de neón se rompió como metralla, microorbes reemplazando la pura fuerza cinética. El amarillo apareció como si estuviera en capas. La piel más externa estallando, luego la segunda, y luego el núcleo para un ataque retardado de 3 partes. El verde bosque nunca explotó, sino que se estrelló contra Enji como una masa, impactándolo como un objeto sólido en lugar de una bomba. Shoto ni siquiera quería imaginar la fortaleza mental que se necesitaba para manejarlos a todos y enfrentarse a su padre en un combate cuerpo a cuerpo. De hecho, dudaba que Izuku tampoco lo hiciera. Sus increíbles manipulaciones eran un atractivo obvio para su atención, y con la pelea avanzando al ritmo de su padre, la distracción fue la caída de Izuku. En un paso milisegundos más lento de lo necesario, Izuku se convirtió en un blanco fácil en el rango óptimo de Enji.
El padre de Shoto hizo a un lado la guardia aflojada de Izuku, un puñetazo propulsado por cohete acercándose a su tiempo. Dijo Shoto, poniéndose de pie de un salto mientras su teléfono sonaba. En el mismo momento, las llamas de Enji se apagaron y toda la fuerza de su puñetazo disminuyó. Izuku tardó más en darse cuenta, y los orbes multicolores que le quedaban estallaron cuando su cerebro se puso al día con sus oídos. Su cuerpo, por otro lado, todavía estaba alcanzando a su cerebro, y se encontró tropezando con sus pies mientras restablecía su guardia. Shoto se apresuró a unirse al lado de Izuku y ayudarlo a levantarse. Estaba ardiendo al tacto, aunque no estaba seguro de si eso se debía a los golpes de Enji o a su propia constitución acalorada. ¿Estás bien?, preguntó, pero Izuku le hizo señas para que se fuera. Soy óptimo, respondió Izuku, antes de volverse hacia el padre de Shoto. Señor. Shoto no sabía qué esperar a continuación, pero no era una reverencia mutua. Ha sido un honor como siempre, señor, dijo Izuku, con su arco en la cintura. El Denji, en comparación, era mucho más ligero, pero estaba ahí. ¿Tienes una pregunta? Probablemente varios, conociéndote. ¿Es así, Midoriya?, preguntó Enji. Izuku asintió, volviendo a su altura completa. Shoto notó cómo tiraba de sus hombros hacia atrás para que coincidieran con el andar de su padre, a pesar de ser casi 2 pies más bajo. Sí. Puedo. Su padre gruñó, dándose la vuelta para agarrar una botella de agua. Si me pides una crítica, chico, no tengo mucho que ofrecer. Ya sabes lo que tienes que mejorar. Sí, tal vez, te estás preguntando cómo te comparas, entonces es más o menos lo mismo. La única forma de conocer tus límites es ponerte a prueba contra tus superiores, aunque si quieres honestidad, diría que eres bastante bueno. Sigue así. Los ojos de Izuku, por un momento, volvieron a su vacío anterior. Sin embargo, Shoto no tuvo tiempo de diseccionar la reacción antes de volver a inclinarse. Gracias, señor, pero, tengo otra pregunta. ¿Qué significa ser el héroe número 1? ¿Cómo? ¿Por qué debo esforzarme? Su padre disminuyó la velocidad, en cierto sentido, ante la pregunta de Izuku. Dudaba que una persona normal notara alguna diferencia, pero con la excepcional sensibilidad al calor de Shoto, sabía que su padre se había enfriado un poco. No más de 1 grado o 2, pero lo suficiente para una caída definible. La botella de agua de Enji se arrugó en sus manos. En cuanto a Shoto, se le cuajó el estómago ante la pregunta. No por ninguna razón personal, no, simplemente conocía a su padre lo suficientemente bien como para no querer preguntarle nunca. Su padre no dijo nada mientras volvía a colocar la tapa de su botella, con los ojos vueltos hacia arriba. ¿A qué deberías aspirar? ¿Me preguntas esto? Izuku asintió. Has sido el número 1 durante 5 años. Solo recientemente me di cuenta de que nunca antes había preguntado sobre eso, realmente, es como si lo hubiera dado por sentado. Así que, ¿para qué servía todo esto? Las temperaturas volvieron a bajar, pero en lugar de estabilizarse, pronto cambiaron de rumbo. No se elevaron, sus ojos no lloraron, su cabello no se encrespó, sus mejillas no se ruborizaron, pero su padre se asentó varios escalones por encima de donde había estado antes. Incluso la mirada de su padre pareció calentarse, su mirada se posó en los hombros de Izuku como un yunque fundido. ¿Qué significa todo esto? Le estás preguntando a la peor persona en ese sentido, chico. No vuelvas a subirte a ese tren de pensamientos, dijo Endeavor, con las palabras picando en sus oídos. Por un momento, trajeron a Shoto de vuelta varios años, pero en lugar de aumentar su calor, Enji solo parecía capaz de mantenerlo por unos momentos. Su mirada se volvió suave, casi melancólica, y colocó una mano medio disculpándose sobre el hombro rígido de Izuku. Tu habilidad trasciende el razonamiento arbitrario de Netsu. Eres hábil y lo demostraste contra mi hijo. Eres fuerte, y lo demostraste contra mí. Eres valiente y lo demostraste contra Era Cereal. Estás, en mi opinión, listo para ahora. Si deseas descubrir el significado detrás de ser el mejor, entonces debes probarlo con tu propia mano. Buena suerte.
La cabeza de Izuku se movió hacia un lado como si hubiera visto un fantasma sobre el hombro de Denji, pero se enderezó rápidamente y asintió. Le agradezco su tiempo, señor. Estoy contento, porque estamos fuera de esto. Mi patrulla está pronto. Desestimado. Con eso, el padre de Shoto dio media vuelta y salió por la puerta, deteniéndose solo para darles una última mirada antes de doblar la esquina y despedirse. Era extraño ver a su padre actuar de manera tan cordial. Nunca se había acostumbrado del todo a ello, no después de Touya. Mirando entre su padre en retirada e Izuku, encontró un conflicto en lo profundo de sus entrañas. Su curiosidad lo estaba matando. No importaba a dónde lo llevaran sus pensamientos, siempre volvían a la pregunta de Izuku. Era algo a lo que nunca había tenido la valentía de preguntarle, sin embargo, se había emocionado. En algún lugar, en el fondo, siempre había querido la respuesta. Todavía, escuchar la respuesta de su padre no hizo más que consolidar lo que ya sospechaba. Había algo profundamente malo en su padre. Bueno, ducha. ¿Y la comida? Preguntó Shoto, volviéndose hacia Izuku. Izuku parpadeó como si no lo hubiera escuchado, pero habló a pesar de todo. Un chaparrón suena bien en este momento. Sin embargo, no puedo comer. Setsuna ha estado queriendo hablar. Me envió un mensaje de texto esta mañana. Dijo, frotándose el cuello. La ceja de Shoto se curvó, sorprendida. Suenas como si fuera extraño. ¿Es cualquier cosa que pasa entre ustedes? Preguntó, pensando en sus dos amigos. En la última semana, desde que Setsuna se escapó de la cama del hospital de Izuku, solo había escuchado un silencio de radio de ella. Había imaginado que ella lo estaba soplando sola, pero... es la primera vez que escucho de ella en toda la semana. No puedo saltarme esto. Eso era preocupante. No estaba enamorado de ella de la forma en que a Izuku le gustaba esconderse, pero todavía estaba preocupado. No se había tomado bien la paliza de Izuku, en realidad, parecía tomársela peor que él. Por supuesto. Dale lo mejor de mí, entonces. Planeado en ello. Setsuna se inclinó sobre la barandilla, sus pulgares marcando el fino papel de su sobre. Muy abajo, las olas del río rompían contra los soportes con un fervor que insinuaba la llegada de una tormenta. Sus entrañas se arremolinaban con un millón de sentimientos, y ninguno de ellos era bueno. Una nostalgia maligna se echaba en este lugar. La infraestructura más reciente de la prefectura. Un puente que reemplazará al que estuvo a punto de colapsar hace años. Las náuseas impregnaron toda su figura mientras estaba de pie en el sendero peatonal reconstruido. Era una réplica casi 1 a 1, y el fantasma de los recuerdos se superponía sobre sus visiones entre parpadeos. Había decidido que no había un lugar mejor. Después de todo, la última vez que tuvieron una charla pesada fue aquí, por lo que hoy se hizo tradición. Luego estaban los sentimientos más allá de su inquietud, ansiedad y su déjà vu. Enojo. Vergüenza. Nervios. Frustración. Eran un tornado de negatividad que la obligaba a mantener su almuerzo ligero. Había unos pasos familiares a su lado, así que se estabilizó. Setsuna se había hecho una promesa a sí misma hacía años, y la cumpliría. Cuando se volvió, Izuku estaba allí. Se veía bien. No era inusual, pero su cabello estaba un poco mojado y había un brillo en sus rasgos que irradiaba una tranquila satisfacción. Eso la mareó. El sobre que tenía en la mano se deslizó detrás de su espalda, fuera de su vista. Oye, ofreció él, y ella suspiró. Oye. ¿Cómo fueron los todos? ¿Endeavor te hizo pasar un mal rato? Casi me rompe el brazo, pero aparte de eso fue genial. Debería estar de vuelta al 100% para la repetición. Dijo Izuku, encogiéndose de hombros con el brazo indicado. El clima no era muy frío, pero había un frío en el puente que solo se podía encontrar en aguas abiertas. Inhaló la brisa marina, otro vano intento de calmarse, antes de que lo que dijo Izuku hiciera clic. Luchaste contra Endeavor. Se encogió de hombros, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Peleado sería una palabra fuerte. Como que me aplastó. Pero lo hice bien. Al menos para sus estándares. Sin embargo, desearía haber ganado. Se le escapó un resoplido antes de que pudiera volver a recogerlo.
Casi le daba asco la forma en que podía sacarla de su propia cabeza sin intentarlo. Aún así, esa era la razón por la que lo hacía. Al menos porque lo iba a hacer. Su guardia bajó un poco mientras respondía. Por supuesto que pensarías así. Tendría suerte si le sobreviviera. Izuku frunció el ceño. Dice la chica que violó a Vlad, maldito King. Hay una razón por la que vas a ser la reina de una Z, ya sabes. Esa chica Yaoyorozu va a luchar con uñas y dientes por tu posición. Y entonces su burbuja reventó, y el hilo de náuseas estalló en una inundación furiosa. Setsuna se tambaleó en su lugar, la mano que sostenía su sobre se movió para atraparse en la barandilla. Los ojos de Izuku se dirigieron a su mano al instante, su medio paso hacia adelante se desvaneció en confusión. ¿Qué? Intentó preguntar, pero ella tragó saliva y le llevó una mano a la cara. No. Muchas gracias, pero no puedo ser la reina de una Z. Dijo Setsuna, controlando su estómago cuajado. De verdad, gracias. No tienes ni puta idea de lo que ese tipo de cosas significa para mí, pero simplemente no lo seré. Estoy confundido. Quiero decir, sí, Yaoyorozu parece tener una amplia gama de talentos, pero tú también. Quiero decir, literalmente pisaste a Vlad. Dios, estás haciendo esto tan difícil. Tu confianza es dulce, Izu, pero no me uniré a la clase. Y de repente Izuku desapareció, y en su lugar había un extraño vacío, aburrido y profundo y casi aterrador. Setsuna hizo una pausa, confundida, pero luego las palabras se derramaron antes de que pudiera considerar su reacción. Yo, he estado pensando en esto toda la semana, Izuku, y no puedo quitarme de la cabeza que te jodieron. Que Netsu es un imbécil, y que pase lo que pase, una Z siempre se basará en la injusticia. Yo, no quiero estar en la clase si ese es el caso, Izu, y especialmente no quiero estar en la clase si tú no estás en ella. Dio medio paso hacia adelante. Y a 2 metros, acortó un poco la brecha. Las palabras, ahora que habían comenzado, no se detenían. Salieron de ella cada vez más rápido, su mandíbula casi luchando por mantener el ritmo a medida que las emociones aplicaban más y más presión a su garganta. Así que esta noche, voy a pedirle a mi papá que envíe un correo electrónico a la escuela y rechace la invitación. Ya no puedo confiar en ellos, Izu, y no quiero. Si no estuvieras tan decidido a la escuela, falsificaría tu firma y te llevaría conmigo a Shiketsu. Los ojos con los que la miraba eran de un tono más oscuro que su tono verde normal, pero ella siguió adelante. Dio un paso adelante. Las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Sé que estabas emocionado por mí cuando gané, pero yo solo, simplemente no puedo. Ni con la conciencia tranquila, no con saber cómo te seleccionaron. Simplemente no puedo ir a esa clase sin ti, Izuku. Cuando el extraño aburrido y vacío que tenía delante dio un paso adelante una vez más, él la agarró. Debería haber sido obvio, la forma en que la palma de su mano colgaba de sus costillas, la forma en que se metió en su pecho, la forma en que su mejilla se apoyó en la de ella, pero solo lo registró como un abrazo una vez que su mano se encontró con la parte baja de su espalda. Sus propias extremidades colgaban flácidas a sus costados, su sobrecayendo al suelo por su agarre aflojado. La sostuvo allí por un momento antes de retirarse, y había una fracción de su brillo habitual en sus ojos. Por un segundo, hubo luz y se olvidó de sí misma, pero luego se endurecieron y él golpeó su frente contra la de ella. Gracias. Pero no. El aliento en sus pulmones, y el corazón junto a ellos, se sacudió. El latigazo cervical de sus emociones fue violento, y se encontró a sí misma alejándose de él. No. ¿Qué? Y luego endurecido Izuku parpadeó, y volvió a ser un vacío. Una Z es el mejor curso en la mejor escuela. La decisión de Netsu se basó en mi inconsistencia y, más allá de eso, en mis propios problemas con mi peculiaridad y trastorno de estrés postraumático. La injusticia que viste será en última instancia para mi beneficio y el nuestro. Quiere autorizarme personalmente antes de que tome su examen de licencia. Así que no. No deberías desperdiciar tu boleto gratis por despecho. Su voz era robótica y chirriante en sus oídos. ¿Acaso se oyó a sí mismo? La decisión de Netsu no fue la de un humano empático y normal, sino la de una rata intrigante.
Siempre respetaría a Netsu, pero él lo había llevado demasiado lejos como para que ella confiara en él. Esto no se trata de despecho. Literalmente, literalmente. Le pagó a un hombre adulto para que te golpeara hasta dejarte inconsciente. Si por alguna razón realmente quería probarte personalmente, entonces no debería haberte dejado hacer la prueba en absoluto. Está claro que a Eraserhead no le gustó mucho. No, échale la culpa por hacer su trabajo. Entonces échale la culpa de ser un idiota. ¿Qué te pasa, Isu? No pivotes. ¿No estás enojado? Fuiste intimidado por un hombre adulto, tu futuro ha sido cuestionado y estamos siendo arrancados de nuestro sueño. Porque soy el único que está jodidamente furioso aquí. ¿Te importa? Izuku se congeló, alejándose de ella mientras las palabras de Setsuna se estrellaban sobre sus hombros. Antes, Izuku, el extraño apático, pudo descongelarse, se agachó y agarró su sobre una seta. Esta cosa es solo otra cereza en el pastel. Hizo esto incluso antes de que pasara la prueba. Netsu es psicótico. Hay una predicción de mi combate en la segunda página, y es casi una recreación perfecta de mi partido. Si me uno a una Z, va a ser más de su mierda, y te vas a llevar la peor parte. Están jugando contigo, Isu, y no quiero ser parte de eso. Izuku era una estatua de piedra mientras su voz se quebraba hacia el final. Sin preámbulos, cogió la carta de Netsu y la aplastó, arrojándola por encima de la barandilla de la misma manera. Tan pronto como estuvo sobre el borde y fuera de la vista, sintió que 1 mililitro de arrepentimiento se acumulaba en su estómago, pero lo pisoteó. Setsuna se había prometido a sí misma que lo recogería cuando se rompiera, y que no se separaría de él. No podía permitirlo. Unirse al grupo que había despreciado a Izuku la enfermó del estómago, sin importar cuán beneficioso pudiera ser. Por mucho que quisiera. Y, sin embargo, con sus ojos tan enfocados en donde había caído la carta por el borde, no había visto a Izuku moverse. Exactamente donde sus ojos habían registrado la última vez la carta, un cuerpo saltó por el costado tras ella. Un grito agudo saltó de su garganta mientras tropezaba consigo misma para llegar a la cornisa. Antes de que ningún pensamiento racional cruzara su mente, estaba a mitad de camino sobre la barandilla detrás de él. ¿Qué pasó? Tropezó. Decidió que no quería vivir más. Hizo. Cuando saltó tras él, cosas como la velocidad terminal abrumadora y la resistencia del aire se convirtieron en recuerdos lejanos. Dividiéndose en 3 direcciones, superó a ambos con su fuerza telequinética. La velocidad de su descenso obligó a sus ojos a cerrarse, el viento era demasiado para ver con claridad, pero aún podía sentir, y supo cuando los brazos de Izuku la rodearon. Tiró de su mitad superior hacia arriba en su ascenso, sin molestarse en soltarla incluso cuando ella podía volar por sí sola. Al aterrizar, se reconectó y cayó de rodillas, feliz de estar en el suelo y sufriendo una terrible vergüenza. Una mirada a su alrededor alivió sus preocupaciones. Eran los únicos peatones en el camino. Al darse cuenta de que estaban solos y a salvo, lo agarró por los hombros y comenzó a sacudirlo como un árbol en un huracán. ¿Qué coño? ¿Qué diablos? ¿Qué coño? ¿Qué? La mano de Izuku descansó sobre su mejilla justo cuando uno de sus látigos negros chocó contra su esternón, sosteniendo la carta de Netsu. Sus ojos volvieron a estar duros, pero la luz brillaba en ellos de una manera que la hizo detener su asalto. Sin pensarlo, le soltó la camisa y tomó el papel arrugado de su peculiaridad. Ella no dio un paso atrás, y pudo sentir por sí sola las suaves y cálidas bocanadas de su nariz. Se inclinó un poco hacia adelante y, mientras ella inclinaba instintivamente la barbilla hacia arriba, sus ojos cambiaron de repente. Solo por un microsegundo. Un instante, un solo momento. Por una fracción de momento, se sintieron furiosos, y luego volvieron a su suavidad familiar, toda la apatía y la ira desaparecieron. Seth, sé que estás enojado. Lo sé, porque yo también lo soy. Solo, no quiero que pienses que no lo soy, pero necesito entrar en una Z. Lo necesito tanto que podría morir sin él, y si lanzo un berrinche, no hay forma de que entre. Y. Si no estás allí cuando finalmente me apriete, no sé qué haría. Quiero que me esperes. Dios, ella quería besarlo.
El impulso era fuerte, pero la culpa era más fuerte y la mantenía bajo control. Retrocedieron poco a poco al unísono, y para entonces la oportunidad se había esfumado y ella tuvo que lidiar con la realidad mayor. Sus oídos se clavaron en la cola de su declaración, bebiéndolos como una forma de distracción. ¿Te espera?, preguntó ella, y él asintió. No tardaré mucho, sé que lo que me hicieron estuvo mal, y recibirán su merecido, pero su propio sistema tiene una forma incorporada para que me una a ti. Ganaré el festival del deporte y no tendrán más remedio que dejarme entrar. Si no te unes, tendríamos que competir por el puesto. Así que por favor, enfréntate a ello. Para mí, había 1.000.000 de cosas que quería decir a eso. De alguna manera, quería tirarlo por la borda de nuevo, pero por otro lado, estaba llena de peluches en sus manos. Si de todos modos iba a unirse a una seta, le retorció el estómago, pero si era lo que realmente quería, no tenía derecho a negarlo. Bien, dijo Setsuna, cerrando la brecha entre ellos de nuevo y envolviéndolo en un abrazo. Morderé la bala. Me uniré a la pesadilla de Netsu y te esperaré. Pero si no te dejan probar con nosotros, solicito una transferencia. Eso no es negociable. Así es lo que le voy a decir a Eraserhead la próxima vez que lo vea. Izuku estaba rígido en su abrazo, pero se relajó en ella después de un segundo. Por supuesto. Y gracias, Seth. Sé cómo te sientes. Sin embargo, te has ganado tu lugar, y me mataría verte tirarlo a la basura. Le apretó las costillas un poco más. Solo espero que puedas liberar algo de esa ira pronto. Será mejor que el Dr. Fujimaki le haga bien. Oh, dijo Izuku, y ella pudo notar que él le estaba sonriendo al oído. Dejarse llevar es el plan. Estoy apuntando a las estrellas en el examen, Seth. Las malditas estrellas. X. Izuku Midoriya. Oye, ¿podríamos encontrarnos? Tengo algunas preguntas sobre UA. Mirio. Surecies. Dame una hora, estoy abierto hasta el próximo semestre. ¿Qué quieres saber? Izuku Midoriya. Oh, solo algunas cosas. X. Inko era una mujer. Esa era quizás su única coherencia, más allá de su maternidad y su autoproclamado deber de difundir toda la buena voluntad y la bondad que pudiera. Era una mujer robusta, una mujer gentil, una mujer amorosa, una mujer viciosa. Era maleable, y esa era una gran fortaleza suya. La transición de una relación estable a ser madre soltera había sido difícil, pero había aprendido y se había adaptado. Cuando diagnosticaron a su bebé como peculiar, ella hizo todo lo posible por no infundirle falsas esperanzas. La pérdida de Izuku de su brazo había sido un cambio trágico para su estilo de vida, pero a ella le gustaba pensar que le impartía algo de su fluidez, y habían aprendido y logrado desde entonces. Incluso cuando el secreto de All Might cayó en su regazo, se apoyó en él y defendió el reclamo de su hijo cuando más lo necesitaba. Y cuando Izuku falló su prueba, cambió el nombre de su pastel de felicitaciones a un premio de consolación. Sin embargo, Izuku no era ella, y por mucho que hubiera ganado su flexibilidad, había adquirido una terquedad aún mayor de su padre. Ella pellizcó y frotó la tela de su falda, viéndolo chasquear un bolígrafo una y otra vez. Se sentó en el asiento más central del sofá, mirando fijamente el reloj. Debajo de él había una mochila medio llena, una manzana, y en su regazo había un bloc de notas medio lleno. Inko no se había atrevido a preguntar qué había escrito. Se mordió el labio, giró sobre sus talones y se dirigió directamente a su tetera. Todavía tenían tiempo, y aunque ahora su hijo parecía una estatua de piedra, sabía que era tan tumultuoso por dentro como ella por fuera. Sus manos eran más rápidas que su cerebro, y medio minuto después el té ya comenzaba a hervir. Al mirar hacia atrás en los vivos, descubrió que su hijo no se había movido ni un centímetro. ¿Té? Preguntó ella, temblorosa pero sin tartamudear. Sus ojos se clavaron en los de ella mientras el chasquido de su bolígrafo se detenía. Sí, por favor. Su bolígrafo comenzó a hacer clic de nuevo. Asintiendo con la cabeza, volvió a la tetera y se aseguró de inspeccionarla a fondo. Al principio, se había sorprendido. Nigiteye se había sentado a ella y a su hijo y había descrito cómo había ido la prueba y la postura de Netsu detrás de ella, pero todavía no podía entenderlo. No sabía mucho sobre heroísmos, pero sabía que su bebé tenía talento. Una cantidad excepcional.
Pero en el milisegundo en que comprendió que él no había perdido de manera justa, y que un plan mayor lo había dejado de lado, esa confusión se convirtió en ira. Y luego la ansiedad. Su furia se había agotado tan rápido como Izuku decidió tomar el examen estándar y comenzó a actuar de esta manera. No era que ella quisiera que él se molestara, ni mucho menos, pero quería que se expresara. Su verdadero yo. No lo que él pensaba que sería la fachada más madura que pudiera conjurar. Había una cualidad antinatural en su calma, y su único consuelo era su tenacidad. A pesar de que actuaba como si no le importara, era obvio en su enfoque puro y dedicado que no le importaba literalmente nada más. Trajo una bandeja para los dos y resolvió sentarse a su lado. Colocó su pequeña taza verde frente a él y se sentó en el borde del asiento, sin perturbar en absoluto su cojín. Él la miró, con una ceja levantada. ¿Qué estás haciendo? Tomó un sorbo profundo de su té, ocultando el rubor que había florecido en su rostro. Nada. ¿Qué, estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Miró entre ella y su regazo, su mirada se alejó. Anoté todos los consejos prácticos que Mirio me dio sobre el examen. No voy a correr ningún riesgo esta vez. Dijo, antes de volver a mirar el reloj analógico. Tengo 10 minutos más hasta que tenga que irme. Estoy tratando de memorizarlo. Izuku la estaba mirando y no pudo evitar desviar la mirada hacia la ventana. Supuso, menos mal que se tomaba tan en serio esta segunda prueba. Pero no pudo evitar el desasosiego que le producía. Su bebé era brillante, era una gran fuente de orgullo, y prefería enfrentar sus desafíos tal como era. Él preparándose para esta prueba de esta manera, sería un espectáculo, seguro. También se sentía algo mal, en sus entrañas. No moralmente, por supuesto, pero como si no estuviera destinado a hacer esto. Si bien estaba segura de que muchos estudiantes se presentaban a esos exámenes con conocimientos previos, dudaba que muchos tuvieran en cuenta el consejo de sus superiores en su regazo. Sintiendo que esa chispa de preocupación crepitaba y estallaba, se acercó al regazo de su hijo y apoyó una mano en su rodilla. Isu, ¿estás segura de que quieres usar sus consejos? Sé que ambos tienen buenas intenciones, pero no sería así, abaratar la experiencia. La expresión que él le devolvió fue de poca gracia. La experiencia ya se ha abaratado. Ahora es el momento de tomar esto en serio. No volveré a ser tomado por sorpresa por Volvió a apretarle la rótula y suspiró. Lo sé. Pero, esto es lo que realmente quieres, ¿verdad? Quiero decir. Llevas años soñando con esta escuela. No quiero que tú, no te sientas orgulloso de ti mismo una vez que entres. La nitidez de su ceño fruncido se suavizó un poco mientras se retorcía en su asiento, mirándola a los ojos. Dentro de ellos, buscó y encontró algo que hizo que su corazón se tranquilizara y su estómago se relajara. Colocó la palma de su mano sobre la de ella, frotándole el nudillo delantero con un pulgar. El orgullo viene antes de la caída, mamá. Por cursi que sea decirlo, ya estaba orgulloso de mí mismo. Demasiado. Mi objetivo de dominar el uno para todos, pensé que solo eso habría sido suficiente para llevarme a donde quisiera. Eso fue, arrogante. Tengo 1.000.000 de formas de crecer, y hasta que llegue a donde quiero estar, mi ego tendrá que pasar a un segundo plano. Así que por mucho que duela hacer todo lo posible para la prueba, tengo objetivos, y después del coliseo, necesito hacer un espectáculo de ello. Mi crecimiento. Algo definitivo para Netsu. Para mí. Por todos los que me ayudaron. Los ojos de Inko se abrieron de par en par al oír hablar a su hijo. Por un segundo, pudo imaginar el rostro de Isashi sobre el suyo, hablando a su manera poética y masculina. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero antes de que pudiera tragarlo en un abrazo, sonó la alarma de su teléfono. Izuku se puso de pie de un salto, colocando su espalda sobre su hombro justo mientras se ponía los zapatos. No tenía atuendo de escuela secundaria, por lo que estaba abotonado con un hermoso tono verde. Antes de que ella pudiera procesar sus acciones, él se acercó, le plantó un beso en la mejilla y salió por la puerta. Incluso con su cerebro nervioso y aturdido por el orgullo, no se olvidó de decírselo. Buena suerte, cariño. Creo en ti. Las puertas de OA se abrieron de par en par y Izuku entró.
Junto a él venían otros 200 adolescentes, ninguno de ellos como el otro. No se molestó en liderar la carga. A diferencia de sus compañeros, esta ya no era su primera vez en el campus, y su asombro y asombro pasaron a un segundo plano. En lugar de mirar con los ojos los edificios y la infraestructura, se agachó y se concentró en el examen entrante. Cada paso se sentía caliente, cada movimiento eléctrico. La primera vez, había sido un manojo de frustración y nervios. Pero ahora, se movía con determinación, sin tolerar ningún lapsus en su juicio. Izuku estudió el contenido de los exámenes, su solicitud fue exquisita y todo lo que necesitaba saber sobre la práctica se sentó pesado e inolvidable en su bolsillo. Era una guía de estrategia, más que otra cosa. ¿En qué consistía la prueba? ¿Dónde estaban los robots? ¿Cómo derribarlos? La mejor manera de optimizar su puntuación. Y, lo más importante, todo lo que pudiera necesitar saber sobre el terrible puntero cero. ¡Qué grande era! ¿De dónde salió? Puntos débiles de la armadura. Fuego. La mejor manera de evitarlo. El miedo que me provocaba al verlo por primera vez, todo lo que necesitaría saber para hacer su declaración. Se estaba formando una multitud a su alrededor antes de que se diera cuenta de que estaba siendo absorbido por una turba, pero descubrió que no le importaba. Eso fue antes de que alguien tropezara frente a él. Tambaleándose hacia adelante, fue a agarrarlos, pero descubrió que las puntas de goma de sus dedos simplemente rozaban su falda en lugar de que su brazo real hiciera la salvada. Ahora desequilibrado, apenas logró corregirse antes de que algo le golpeara la espalda. Habría tropezado con la chica medio tropezada sin la repentina activación de Black Whip. La habilidad de Banjo saltó de su cuello en 2 hebras, cada una de las cuales salvó sus equilibrios. Sujetando a la muchacha con el brazo, movió los ojos hacia la multitud. Le susurró sentido del peligro, y se encontró mirando la nuca de un chico pelirrojo. Una sensación desvanecida de déjà vu lo superó antes de que una voz desviara su atención. «Oye, ustedes están bien», gritó una voz detrás de ellos, bulliciosa y fuerte. Al girarse, Izuku se dio cuenta de que era otro pelirrojo, aunque sus raíces eran negras. Izuku asintió, volviéndose hacia la chica. «¿Lo estamos?» «Y lo siento por Black Whip. A mí también me empujaron». La muchacha era un desastre sonrojado, pero se inclinó y desestimó sus preocupaciones. «Oh, no hay problema. Sin embargo, no suelo ser tan torpe». «Jeje». Ella respondió, mirando entre Izuku y la nueva pelirroja. En una segunda mirada, Izuku pudo ver que, si bien estaba claramente un poco avergonzada, sus mejillas eran solo de un tinte natural de rosa, acentuado por su suave flequillo marrón. Sus ojos recorrieron su rostro, e Izuku se sintió extraño mientras se aferraba a su cicatriz. Sin embargo, antes de que se pusiera incómodo, la pelirroja salvó el día. «Vi lo que hizo ese tipo, hermano, y eso fue sucio. Es una locura como tipos así quieren llamarse héroes. Nada varonil», dijo la falsa pelirroja, antes de extender una mano para que la estrecharan. «Nombra a Kirishima. Eijiro Kirishima. Sé que nuestros cabellos son del mismo color, pero te prometo que no hay parentesco». Eran momentos como estos en los que Izuku se alegraba de haber perdido su mano izquierda y no la derecha. Ninguno de los dos estudiantes pareció notar su hombro rígido. Resistió la tentación de ajustarlo. El agarre fallido lo había arrancado de su lugar, y la articulación estaba pellizcando contra su ropa interior. Ofreció su nombre, y la muchacha no tardó en seguirlo. «Ochako Uraraka», respondió la morena, haciendo una reverencia a los dos. «Genial». Kirishima respondió, y los ojos de Izuku se abrieron. Los dientes del joven eran casi tan afilados como los de Setsuna. «Oye, Kirishima, ¿puedo preguntar si esos son naturales? Conozco a una chica con lo mismo, pero no es parte de su peculiaridad activa», dijo Izuku, señalando hacia los dientes del niño. Uraraka también se inclinó para su respuesta, pero la confianza de Kirishima estalló como una burbuja y se volvió tímido. «Lo siento, hermano. Los tallé con una lima de uñas». «¿Hiciste qué con un qué?». Uraraka huyó, estremeciéndose, antes de que sonara un gong sobre el campus y los altavoces cobraran vida.
Llena del crepitar eléctrico de una tecnología de décadas de antigüedad, la voz distorsionada de Midnight habló. A Midnight le había ido bien, pero finalmente cayó en manos de Yoarashi. Eso era con lo que Izuku tenía que competir. No, era lo que tenía que superar. Ni Uraraka ni Kirishima parecieron notar su cambio de humor, y Midnight se aseguró de que nunca lo hicieran. Todos los solicitantes a sus sitios de prueba. Repito. Todos los solicitantes a sus sitios de prueba. Y buena suerte. Uraraka lanzó una mirada más en dirección a Kirishima antes de lanzarle otra reverencia al azar y a Izuku una reverencia en toda regla. Gracias por la tajada, pero tenemos que irnos. Dijo ella, antes de darse la vuelta y huir con toda la dignidad de una chinchilla. Izuku y Kirishima se miraron el uno al otro, luego volvieron a la chica que desaparecía rápidamente. Se miraron una vez más antes de salir tras ella. ¿Hablaban en serio? Preguntó Banjo, flotando en el periférico de Izuku mientras se acomodaba en su asiento, reconsiderando los exámenes. Habían sido lamentables, e Izuku no sabía si eso era un estándar rebajado o el poder de la preparación. Sin duda, habían sido bastante más fáciles que los que tomó para una Z. Por el amor de Dios, ni siquiera tenían una prueba heroica sustancial. Lo que ofrecieron en ese sentido representó, en el mejor de los casos, 1/4 parte del desafío de una Z. Quiero decir, en mi época, no iba exactamente a una academia, pero aún así esperaba algo más. Es decir, esa prueba podría haber sido superada por casi cualquiera que dedicara una tarde sería a estudiar el material. Y mucho menos los malditos aspirantes a héroes, que deberían ser los mejores de los mejores. Banjo, susurró Izuku, dándose la vuelta mientras alguien se acercaba a su asiento. ¿Podrías pasar esa prueba sin que yo te ayude ahora? Ha pasado casi un siglo. ¿Seguro que no has perdido el tacto? Ahora cállate. Necesito concentración. Cuando Izuku se volvió hacia su compañero de asiento, se encontró cara a cara con, rasca eso, nariz con pico con un joven. Luciendo un plumaje negro de plumas y un apático pico dorado, el único indicio de su personalidad eran los clips de su uniforme. Pequeñas calaveras plateadas. Tokoyami. Dijo el pajarito, sin molestarse en darle un apretón de manos. ¿Era que me hablabas a mí o a ti mismo? Midoriya. Izuku Midoriya. Replicó él, sintiendo que el calor le salpicaba las mejillas. El dorso de la palma de su mano se mojó mientras se limpiaba la frente. Y solo, yo mismo. Eres tú. Educado en casa. Por lo que he escuchado, parece que agruparon a los estudiantes de secundaria para los exámenes, pero nos pusieron a todos en un montón. Saludos. Bonjour. Vino otra voz de su lado opuesto, tímida y alegre y griega. Francés. Un joven de pelo largo y rubio y hoyuelos pronunciados le hizo un gesto con la mano. Aoyama aquí. Hola, compañeros de fila. Y desde el otro lado de Aoyama se inclinó hacia adelante una persona de extrañas apariencias. Pero uno que reconoció vagamente. El cráneo en forma de roca y la piel clara le hicieron retroceder unos años, pero el recuerdo era nítido y le llegaba fácilmente. Eres un Koda, ¿verdad? ¿La familia tiene una tienda de mascotas? Preguntó Izuku, y maldita sea si su corazón no dio un salto cuando los ojos del niño se iluminaron. ¿Mascotas? Preguntó otro, con voz baja. Inclinado hacia adelante en su asiento, Izuku apenas pudo ver la mirada intrigada en el rostro de un niño de cabello morado. Sin embargo, el chico de pelo púrpura no le prestó mucha atención y miró directamente a través de él a Koda. ¿Tienes algún gato que necesite ser acogido? Sin embargo, antes de que nadie pudiera decir una palabra más, las luces del techo se atenuaron. Pareció tomar a sus compañeros por sorpresa, pero en este punto, Izuku lo reconoció como la firma de cierto héroe. Una luz se disparó hacia el centro del auditorio, revelando a alguien a quien Izuku no pudo evitar sonreír. Saludos pequeños oyentes. ¿Cómo nos sentimos hoy? Preguntó micrófono presente, sosteniendo su micrófono hacia los asientos. Nipio. Izuku se preguntó si alguna vez aprendería. Pues bien, manos a la obra. Espero que te sientas seguro en nuestros exámenes de este año, porque son más difíciles que nunca. Pero basta de papel y bolígrafo, es hora de actuar.
Cosas heroicas. Es hora de... Los estudiantes se inclinaron hacia adelante al unísono, excepto Izuku, quien se dignó a recordar el recuerdo de Mirio en lugar del monólogo de Present Mic. Mirio le había informado de casi todo. El entorno de la ciudad, el sistema de puntos, las debilidades de los robots, todo menos una cosa. Izuku no sabía qué era lo que escondía el niño, pero optó por aceptarlo. Por lo demás, la información era invaluable, y no la ignoraría solo por la falta de detalles. Tu batalla real de robots. Establezcamos algunas reglas. Los susurros bailaban entre la multitud, pero la bulliciosa presentación de Present Mic apagó toda charla. En la pantalla panorámica detrás de él, apareció una cuadrícula de siluetas de 2x2. 3 robots. El puntero. Dijo Present Mic, señalando la primera caja mientras la silueta se iluminaba. El 2 punteros. Y el triple. Destruye a todos los que puedas, y los 40 mejores anotadores lo lograrán. Incluso cuando Present Mic dijo los parámetros para el examen, Izuku sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Casi podía oír el miedo y la reverencia con que Mirio había descrito al último robot. El conveniente ojeo de Present Mic amplificó su respeto, como si se tratara de una sorpresa destinada a sentarse delante de sus narices. Al final, no fue Izuku quien llamó la atención sobre el puntero 0. Oye, ¿qué tal el cuarto? ¿Cuántos puntos obtengo cuando lo rompo? Gritó una voz desde la fila de abajo. La luz del techo giró desde el micrófono presente, resaltando al niño mientras se levantaba. Izuku parpadeó. Sentado en la fila del medio, Izuku tenía el ángulo perfecto para recordar quién exactamente lo empujó afuera. Oh. Yoru Sashimi. Bueno, si Poerloader estuviera aquí, resopló Present Mic. Estoy seguro de que le encantaría darte un resumen al respecto. Pero para tu información. Detrás de él, los robots que valían puntos reales se redujeron, lo que permitió que el 0 pointer brillara. Sin embargo, en lugar de detenerse una vez que el puntero 0 llenó la pantalla de arriba a abajo, siguieron encogiéndose. Y encogiéndose. Y encogiéndose. Por fin, cuando se detuvieron, no podían ser más altos que la longitud de un lápiz. A su lado se alzaba la silueta apagada del 0 pointer de 30 pies. Es un desastre natural. Un supervillano. Thanatos surgió de las profundidades de la Tierra. Por aquí, llamamos el 0 pointer, porque en el mundo real, no se puede vencer. Solo se puede trabajar en torno a ello. Izuku parpadeó, confundido, pero no por la descripción. El nombre del chico pelirrojo. Yoru Sashimi. Era familiar. Lo que sea, hombre. Si Poerloader lo logró, entonces debería ser pan comido. La poca charla que quedaba en la habitación se extinguió al escuchar esa declaración. Present Mic, por otro lado, solo pudo reírse. Oh, sí, por supuesto. Bueno, ser mi invitado, pero mi consejo personal para el resto de ustedes. Aléjate de ello. Ella solo está ahí para ralentizarte. Ahora, estamos emocionados de reventar algunos cabezas robóticas. Lanzó el micrófono a la multitud una vez más, pero no mordió nada. Suspiró. Está bien, está bien. Cámbiate. Su ubicación práctica está en su hoja. Siga las señales. Izuku se apresuró a empacar, pero se aseguró de hacer una reverencia a sus compañeros de remo. Buena suerte. Te veré en clase, espero. Ustedes parecieron amables. A ti también. Dijo Tokoyami, deslizándose de largo. Buen viaje. Dijo Aoyama, pasando su cabello por encima de su hombro. Koda le dedicó una sonrisa nerviosa y asintió al salir. El chico de pelo púrpura solo gruñó y se alejó, murmurando para sí mismo. Parecía molesto por algo, pero Izuku le prestó poca atención. Su mente se demoraba en otra persona. Izuku pronto los siguió, pero solo después de lanzar una mirada más a Yoru Sashimi. Solo pudo verlo una vez a la luz, pero incluso verlo de frente no ayudó a las cosas. Yoru tenía una cara bastante puntiaguda con ojos rasgados y un ceño fruncido constante. Su cabello rojo estaba engominado de su cara, pero la parte posterior de su cabeza era salvaje e indómita. Podría haber tenido una mordida inferior, pero Izuku sospechaba que era solo un hábito en lugar de una deformidad.
Su labio inferior permanecía curvado en todo momento, incluso cuando nadie estaba mirando. Familiar, sin duda, pero más allá de su expresión familiar, su rostro no sonó en la mente de Izuku. Sin embargo, mientras Izuku se esforzaba por echar un vistazo más al tipo, sus ojos se encontraron, y la inmensidad de la mirada del niño fue un claro indicador para cesar su investigación. A partir de entonces, puso la nariz en el suelo y se centró en la verdadera tarea que tenía entre manos. Sin embargo, cuando entró en el vestuario, se encontró con un nuevo desafío: la desnudez pública. O al menos desnudos parciales. Por supuesto, había cambiado la ropa de gimnasia en la escuela primaria, pero eso fue entonces, y esto fue ahora. Izuku se alegró de haberse vestido con anticipación. Solo le tomó unos segundos desabrochar su camisa y apresurarse a cambiarse los pantalones para que todo el proceso terminara. Pero el reto consistía en mantenerse sutil. Llevaba un traje de compresión debajo de la camisa abotonada, que lo había mantenido calentito, pero cómodo. La verdadera dificultad fue tratar de que la prótesis se sintiera cómoda en la manga. Si Izuku era honesto, tenía muy poca experiencia usando ropa ajustada. La prótesis siempre había hecho de eso un punto un poco discutible. Pero no podía dejar que eso le molestara hoy. Necesitaba concentración. Fuerza ante comentarios no deseados. Un filo afilado. Una palmada en el hombro lo hizo aullar y perder la concentración, la mano cuadrada y brutal de Kirishima descansando firmemente sobre el incómodo pliegue de su prótesis. Sin embargo, en lugar de soltarlo, parecía cambiarlo perfectamente a su posición. No hubo clic, ni ping, ni alerta, pero Izuku podía sentirlo en la forma en que sus trampas se relajaban y su piel dejaba de picar. Nunca había sido más cómodo, y Kirishima ni siquiera pareció darse cuenta. Maldita sea, amigo. Eres un poco aficionado. Sin embargo, ¿qué pasa con el traje de cuerpo entero? ¿No hace un poco de calor? Izuku sonrió, dando un paso casual mientras forzaba una carcajada, pero la sonrisa era real, y Kirishima pareció notar eso más que cualquier otra cosa. Inclinó la barbilla hacia un lado, mirando al resto del vestuario. La mayoría de la gente terminaba de cambiarse, pero Kirishima estaba de pie frente a él con el torso desnudo y tan indiferente como podía ser. No podía culpar al tipo. De todos modos, el tipo usaba sus músculos como una camisa. Ah, bueno, supongo, pero mi peculiaridad me mantiene caliente a pesar de todo, así que apenas me doy cuenta. ¡Genial!, contestó Kirishima, antes de hacer una pausa. Sus grandes ojos se entrecerraron mientras se inclinaba, acercándose mucho al espacio personal de Izuku. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de retroceder, Kirishima se retiró y se llevó un dedo al párpado. Izuku se resistió, completamente desconcertado por esta extraña interacción social, antes de que hiciera clic. El falso pelirrojo tenía una cicatriz minúscula, pero oscura, en su ojo derecho. Esa cicatriz en tu mandíbula se ve bastante ruda, hombre. No sé cómo no lo noté antes, pero es tan varonil. El mío está bien, pero terminé dándome a mí mismo cuando llegó mi peculiaridad, ¿sabes? La mano se volvió toda dentada y afilada, dijo Kirishima, haciendo una pausa para mostrarle a Izuku la forma en que su mano parecía volverse sólida como una roca, y mi ojo picaba, así que, ya sabes. No es una historia ruda, pero sucede, supongo. Tengo suerte de no haberme sacado el ojo. Había un hoyo en el estómago de Izuku. Era una mezcla incómoda de lástima y celos, pero la suavizaba con facilidad practicada y pensamientos positivos. Lo que tenía en la mandíbula, el parche cuadrado de piel donde su mandíbula rechinaba contra el puente, no era exactamente rudo, pero si era el precio de esas vidas, entonces claro. Pondría la otra mejilla, si se lo pidieran. Esperaba que esas personas estuvieran viviendo su mejor vida. Todavía, si tan solo su brazo tuviera un pequeño rasguño en lugar de ser solo ido. Se preguntaba cómo habría resultado esa vida, si es que era diferente. Tal vez habría vencido a Eraserhead si todavía fuera simétrico. La idea agrió su concentrada buena voluntad, pero se mordió los dientes y siguió adelante. Bueno, gracias, supongo. Dijo Izuku, moviendo su pecho para que su prótesis quedara fuera de la vista. La cicatriz de mi mandíbula es un poco asquerosa la mitad del tiempo, pero no lo cambiaría por lo que pagué.
No, es genial. Está bien, es hora. Date prisa en la beta de Ground. 5 minutos. Kirishima parpadeó hacia abajo, mirándose sus propios pezones. Yo. Deberías darte prisa. Buena suerte en tu prueba. Sí, señor. Y tú también. X. Ochako empujó sus dedos entrelazados hacia afuera, tronando cada nudillo de su mano. A partir de ahí, juntó las manos por encima de la cabeza y comenzó a girar hacia afuera desde la cadera, estirando y tirando de los oblicuos en todas las direcciones posibles. No podía tocarse los dedos de los pies ni sujetarlos, pero si rebotaba un poco, su dedo medio podía rozar sus cordones. Estirarse era lo único que podía lograr, parada frente a la línea de salida. Su mente era como un agujero, mirando hacia las falsas calles de Ground Beta. Ua tenía una ciudad entera en su maldito patio trasero. Ochako ni siquiera tenía un jardín delantero. Y ella vivía en el campo. Y lo peor fue que este no fue el único. Por lo que había averiguado espiando y revisando las hojas de otras personas, había al menos otras 2 ciudades similares. Sin mencionar que estaban a punto de luchar contra robots. Robots. Las cositas que rodaban por los restaurantes de comida rápida y tomaban su pedido. Pero con armas. Y orugas de tanques. Su estómago gorgoteó, pero lo obligó a tragarse. Los nervios eran una cosa. Esa ansiedad en su pecho estaba allí para quedarse, estaba segura. Pero no podía permitirse un dolor de estómago. Al menos no todavía. Había una multitud a su alrededor, de los cuales supuso que eran todos los demás probadores de la beta terrestre. Estaba en su pequeño bolsillo para sus estiramientos, pero deseaba tener a alguien con quien hablar. Los chicos eran un no obvio, grandes, musculosos, serios, no, gracias, y las chicas daban miedo. Ochako juró que vio a la misma chica en 3 lugares diferentes, todas luciendo la misma confianza desagradable y el mismo corte de pelo rubio. Las chicas de ciudad eran otra cosa. Echó un vistazo rápido y esperanzado a la multitud, sin esperar realmente a nadie que valiera la pena acercarse, pero se sorprendió gratamente. Una pequeña fanega de verde, una mirada hacia abajo y una postura inclinada dibujaron una sonrisa en su rostro. Ochako se deslizó entre la multitud, con la intención de alcanzar al chico que había hecho la epopeya salvando su dignidad antes. Ella ya se lo había dado, por supuesto, pero otra cosa no estaría de más, ¿verdad? Parecía simpático, al igual que el chico de Kirishima, y ella necesitaba desesperadamente una distracción antes del gran examen. Sin embargo, a medida que se acercaba, descubrió que sus pies se ralentizaban hasta detenerse a unos metros de distancia. Mirando a su izquierda y a su derecha, descubrió que estaba llenando el último lugar en una circunferencia más allá de su comprensión. Había un anillo enorme alrededor de Izuku, de 4 metros de diámetro, y no pareció darse cuenta. Estuvo a punto de gritar, pero en el fondo algo le decía que no lo hiciera. Mordiéndose el labio, echó otra mirada a la gente que no se acercaba al niño, sintiendo que un extraño peso se asentaba sobre sus hombros. Izuku estaba mirando sus zapatos, con la mano en el codo, la cara en blanco. Era obvio lo concentrado que estaba, pero había algo más. Una tristeza, tal vez. Había algo en la punta de su lengua, pero no podía saborearlo. 1 minuto. Present Migo gritó, y un escalofrío recorrió la multitud, excepto por Izuku. Estaba quieto como una estatua de piedra, casi como si ni siquiera lo hubiera escuchado. Por mucho que sus instintos lucharan contra ella, sintió que una resolución se asentaba sobre ella. No querría que el chico tuviera una salida en falso, solo porque se había desconectado. Eso sería y no podía permitir que eso sucediera cuando él había sido tan amable como para salvarla antes. Pero después de dar un solo paso en ese anillo prohibido, lo sintió. Como si el viento ganara un escalofrío repentino, o una nueva fuerza que hiciera que su flequillo revoloteara sobre su cuero cabelludo. Sin darse cuenta todavía, sus ojos parpadearon para secar las lágrimas recién descubiertas. Su estómago se revolvió y su estómago tiró en la dirección opuesta al chico de cabello verde. Sus dedos rozaron su pierna, ¡zap! Un choque de estática saltó de la punta de su dedo a sus sudaderas, sorprendiéndola. Antes de que pudiera dar un paso más, una mano en su hombro la empujó de vuelta a la multitud.
Al instante, sintió un alivio, una presión detrás de sus ojos que ni siquiera había notado disminuyó, y volvió a estar a salvo según su alma, pero... No me toques, dijo ella, apartando de un manotazo la mano que la había salvado. Era flaco y venoso, con un verdadero bronceado que no podía descifrar si era natural o no. Sin embargo, durante la duración del contacto, una profunda sensación de disgusto la invadió. También era caliente al tacto, y dejaba un calor persistente que deseaba que desapareciera más rápido de lo que lo hizo. TCH. El dueño de la mano gruñó, antes de que hiciera clic. Pelo rojo. No del todo jengibre. No del todo escarlata. Mala cara. De nada. No te metas con ese chico de Izuku. A pesar de lo malo que está actuando en este momento, no está a la altura. No lo verás después de hoy. No vale la pena tu tiempo. Eres Yoru Sasimi, ¿verdad? Preguntó Ochako, frunciendo las cejas mientras lo miraba a la cara. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Quién eres tú para decirme algo de él? Él resopló, alejándose de ella. Yo. Soy el único tipo que va a abrirse camino de vuelta en esa maldita clase. Tendrías que haberlo visto, su grabación. Patética mierda de verdad. ¿Sabes qué? En realidad. Aléjate de mí también. Pronto verás por qué, cariño. Sí, no, gracias. Adiós. Dijo, antes de darse la vuelta y caminar decididamente hacia Izuku. No le prestó más atención a Yoru, incluso mientras él murmuraba una serie de maldiciones a su paso. Sin pensarlo siquiera, rompió la barrera de la multitud, sin prestar atención a la incomodidad que atormentaba su cuerpo. Incluso cuando su corazón martilleaba en su pecho y sus entrañas se arremolinaban como el caldero malvado de una bruja, prefería sentirse enferma que pasar un segundo más hablando con ese imbécil. Sin embargo, antes de que pudiera tocar a Izuku en el hombro, una voz rompió su concentración. Muy bien, esperanzados. Comienza. Se dio la vuelta, con los ojos luchando por encontrar las gafas de sol de Present Mic. Al principio no registró lo que dijo, solo que la extrema incomodidad se había desvanecido con sus palabras. Otros en la multitud compartían su confusión, pero fue Ochako quien tuvo las pelotas para gritar la pregunta. ¿Empezar? ¿A qué te refieres? Gritó, alzando su voz por encima de los violentos murmullos de la multitud. Present Mic saltó, agitando los brazos en dirección a Ground Beta. En el mundo real, no hay cuentas regresivas. Anímate ahora y toma tu futuro por los cuernos. Como el señor Yoru por aquí, o mejor aún, como el borrón verde. Él le gritó, y Ochako se atragantó, dándose cuenta de que sí, Yoru ya estaba corriendo hacia la refriega, gritando blasfemias y brillando con un naranja brillante mientras perseguía una niebla extrañamente verde en la distancia. Se giró hacia atrás, solo para asegurarse de que Izuku realmente había escuchado al hombre esta vez, pero se encontró sola excepto por unos mechones verdes entre sus zapatillas. Pasó un segundo. Luego dos. ¡Oh, mierda! Ella gritó, dándose cuenta de que era la última en la multitud en comenzar su carga. X. Sus articulaciones son sus puntos débiles, pero la forma más rápida de desactivarlas, Izuku murmuró para sí mismo, antes de alejar a Voidlimp del centro del núcleo de los tres punteros. Las chispas y las virutas de metal rebotaban en su rostro, pero parpadeó de acuerdo con sentido de peligro. Es para destrozarles el pecho. Lejos, muy atrás, ya estaba percibiendo el estruendo de los zapatos que se acercaban a él. Al frente había una calle vacía de vida humana, pero llena de sensibilidad robótica. El látigo negro brotó de sus omóplatos, envolviendo todas las superficies que pudieron encontrar. Alféizares de ventanas, farolas, buzones, pomos de puertas, coches falsos, todo. Al unísono, ordenó a los 30 látigos que tiraran, y que tiraran con fuerza. Como si hubiera disparado desde un cañón, volaba por la calle, tendiendo robots a su izquierda y disparando a los robots a su derecha. Voidlimp dividió en dos cualquier cosa que no fuera un triple, desconectando las partes superiores de los pointers de uno y dos de sus partes inferiores con la fuerza suficiente para enviar la mitad superior por los aires. Descubrió que, a pesar de su apariencia voluminosa, su acero era bastante endeble, en lo que respecta a los tanques. Incluso los triples cayeron bajo Black Whip.
Cuando no podía cortarlos directamente con el contundente látigo negro, siempre podía enviar dos extremidades trenzadas para exprimir el núcleo hasta la muerte de todos modos. Y cuando eso no era eficiente en tiempo, Voidelin en sí mismo era suficiente para perforar directamente su corazón. La cortina de humo fue aún más eficiente, pero los efectos a largo plazo de abusar de ella fueron menos tolerables en una prueba como esta. Claro, el entumecimiento sería un problema, pero no poder respirar. Necesitaba cada gramo de oxígeno que pudiera manejar. Por lo tanto, limitó cortina de humo para disparos mortales que de otro modo serían incómodos y solo eso, pero eso aún significaba que podría haber llenado una docena de cuadras de la calle con lo que utilizó. Izuku aterrizó en un rollo, suavizado por una ráfaga de cortina de humo. Echó un vistazo hacia atrás antes de doblar la esquina y desmantelar al instante otro 3 puntos. No había mucho que valiera la pena ver. Solo los robots humeantes y sus emisiones de humo mezclados. Por un momento, se preguntó si debía recoger los restos de cortina de humo, convertirlo en un arma, pero la decisión le llegó rápidamente. Sus emisiones serían demasiado engorrosas para cargar durante el resto de la prueba, y la velocidad era definitivamente más importante que la potencia aquí. Pensó en sus sentimientos mientras sostenía a Miembro del Vacío. Un gran orbe verde bosque cobró vida en su palma negra y retorcida. Sin detenerse en su carrera, Miembro del Vacío se balanceaba salvajemente mientras coordinaba el orbe verde bosque, guiándolo a través de corazón tras corazón de 1 y 2 punteros. Era grande, pero denso, que contiene suficiente humo para llenar una manzana de la ciudad. Más que hacer una bomba de humo, estaba lanzando telequinéticamente una libra de ladrillos con la fuerza necesaria para derribar un autobús de sus ruedas. Estaría orgulloso. Se sentía catártico. No podía negar la forma en que su corazón saltaba con cada robot destruido, cantaba con cada crujido de metal. Había una alegría que acunaba su corazón, que colgaba de sus hombros como una gran capa. Por una vez, por una maldita vez, él fue el dueño de la situación. Aquí, los planes, el sabotaje y los asesinatos académicos estaban lejos de su alcance. Decidió que le gustaba más que el Coliseo. Al menos midiendo la diversión, esto fue mucho más estimulante. Aquí, no tenía que preocuparse, no tenía que tener miedo. Nadie lo hizo. Incluso si no fueras lo suficientemente fuerte para los robots, no te aplastarían a ti y a tu espíritu, no te golpearían hasta dejarte sin sentido, no te quitarían tu peculiaridad ni te humillarían. No te negarían tus sueños, no te faltarían el respeto y, lo mejor de todo, cuando los golpeabas con todas tus fuerzas, se quedaban abajo. Voidelin ascendió desde el concreto con toda la fuerza del cuerpo de Izuku. Atravesó el núcleo del 3 punteros y excavó un túnel en su cuello y a través de su cráneo robótico. A partir de ahí, desenredó el puño y extendió los dedos hacia afuera, enganchándose a otros 5 robots y tirando de ellos hacia el primero. Con su mano real, colocó un orbe verde neón en la palma de su mano, y aunque este era más pequeño, flotaba con un brillo mucho más pulido que la creación verde bosque de Miembro del Vacío. Empujando la palma de la mano hacia adelante y debajo de la axila de Miembro del Vacío, dejó estallar la bomba de neón. Los 6 robots cayeron en pedazos a sus rodillas, con un centenar de agujeros del tamaño de una bala perforados directamente a través de ellos. El corazón de Izuku estaba en su garganta, y aprovechó este milisegundo para calmarse y evaluar. Le dolía un poco la garganta, pero su límite aún estaba lejos, pero Miembro del Vacío le pasó factura. Lo poco que aún podía sentir en su hombro consistía en alfileres y agujas. La única razón por la que sabía que su prótesis todavía estaba puesta era por el ligero peso que tiraba de su postura. Miembro del Vacío se deshizo y luego se encogió de nuevo en su cuerpo junto a los látigos perdidos. Su cuerpo era un collage de lunares de entumecimiento, pero sus músculos seguían siendo fluidos y fuertes. Tal vez debería haber presentado una solicitud para una botella de agua. Cerrando los ojos, lanzó sentido de peligro. Necesitaba conservar sus fuerzas para el final, pero agregar más puntos al total no estaría de más. Al ponerse a cubierto, una bala de goma le pasó zumbando por un pelo del cuello. Se giró, ya formando a medias Miembro del Vacío, pero antes de que pudiera tomar represalias, un rayo candescente atravesó el cráneo del puntero único.
2. Gritó Yoru Sashimi, con la mano humeando y los ojos ardiendo con un ligero resplandor. Izuku parpadeó, viendo a su salvador, antes de darse la vuelta y archivar la peculiaridad del niño para más tarde. No se molestó en darle las gracias al chico, había cosas más importantes que hacer. Sin embargo, antes de que pudiera llegar muy lejos, el grito de Yoru detuvo su ida. «Oye, rechondo. Deja de robar todas las muertes, hijo de puta. Ambos sabemos que la única persona que entra en una seta soy yo, así que siéntate y apártate de mi camino». Había poco menos de 1000 millones de cosas mal con lo que este hombre le acababa de decir. Sin embargo, más que nada, Izuku se dio cuenta de que solo le importaba una cosa. Había hecho todo lo posible, una y otra vez, para averiguar la identidad del chico, pero fue en vano. ¿Quién diablos eres tú? La capa casual y viscosa de indignación se borró del rostro del niño, dejando solo sorpresa. Luego volvió, y peor que nunca a medida que su mirada, ya sesgada, se hacía más profunda. ¿Quién soy yo? Soy el tipo que se enfrentó cara a cara con Power Loader. Estoy yo. Los escombros y las piezas desechadas de los robots comenzaban a temblar. El metal arrugado cantaba una canción fea mientras rebotaba y saltaba bajo el suelo tembloroso, y junto a Izuku, Yoru luchaba por mantener el equilibrio. El polvo y el polvo de concreto salían de todas las paredes de los edificios en ráfagas, e Izuku se preocupaba mucho si los edificios tenían barras de refuerzo o no. Auge. ¿Qué es eso? Susurró Yoru, casi cayendo sobre sí mismo mientras una onda expansiva atravesaba la ciudad. Lanzó por los aires incluso los autos falsos más pesados por un momento. Izuku permaneció imperturbable. Auge. Una segunda onda expansiva pasó por la calle, esta más pesada que la anterior, esta vez, Yoru cayó de rodillas. Izuku, por otro lado, no pudo evitar sonreír. Una oportunidad. Dijo Izuku, usando a Voidlimp para subir a la cima del edificio más cercano. Una cortina de humo lo arrastraba detrás en un arroyo de cal, empujándolo y guiándolo mientras otro látigo brotaba y se aferraba a otro edificio. Caminó a través de las manzanas de la ciudad mientras Yoru tropezaba tras él, gritando maldiciones y blasfemias detrás de él. Sus swings requerían una gran concentración, pero le dejaban la capacidad intelectual suficiente para preguntarse cómo Yoru se mantenía al día. Sin embargo, desmayado en sus oídos, Izuku pudo distinguir numerosos relatos de Yoru gritando uno. Izuku no tardó mucho en darse cuenta de su error. El consejo de Mirio sobre de dónde venía el puntero 0 era para Ground Alpha, no para Ground Beta, y su carga hacia el cuadrante sur había sido un desperdicio. Afortunadamente para él, sin embargo, el Zero Pointer fue construido para enfrentarse a Kaijus, y su digna calavera sobrevoló los rascacielos más altos que ofrecía Ground Beta. A lo largo de su camino, se encontró con varios otros estudiantes, cada uno luchando y defendiéndose de varios robots. A pesar de lo fácil que hubiera sido robar cada punto y exprimir a cada estudiante, ese no era su objetivo, sin embargo, destruyó varios con bombas de humo perdidas cada vez que se encontraba con un estudiante en una batalla perdida. La más notable de estas muertes se produjo cuando se balanceó sobre el niño de cabello púrpura. Gritó maldiciones a la espalda de Izuku incluso cuando Yoru lo empujó fuera de su camino. Honestamente, Izuku no se sentía tan mal. Los 3 puntos no lo matarían, por supuesto, pero el hecho de que estuviera luchando contra los 3 no significaba que no hubiera sacado varios 1 o 2. ¿Quién lo diría? Parecía bien arreglado la última vez que Izuku lo vio. Así que, con suerte, eliminar a su oponente lo liberaría para enfrentarse a oponentes más débiles. Por fin, Izuku se balanceó hacia el bloque donde estaba el puntero 0, y no pudo borrar la sonrisa que estiraba sus mejillas. De pie en el borde del techo de un edificio, estaba a la altura de los ojos de la monstruosidad robótica. Esto fue todo. Su declaración. Su prueba. Su mensaje a Netsu que no podía resumir con meras palabras. Esto fue. Los gritos atravesaron sus oídos como la punta de una lanza a través del corazón, impactantes, dolorosos y esclarecedores. Danger-sense se expandió sin pensarlo 2 veces, y sintió el dolor de todos en la cuadra por un solo instante antes de que el conocimiento lo aplastara. Uno de ellos estaba perdiendo sangre. Muchos estaban agotados.
Todos y cada uno de ellos corrían el peligro de ser aplastados. Pero lo más angustioso de todo eran los 4 huesos rotos, que provenían de una sola fuente. Había unas 3 docenas de metros entre los pies titánicos del puntero cero y un montón de escombros. Un solo paso, en realidad. Dangersen se volvió a tender la mano, pero en lugar de tocar a todos, se dirigió en dirección al puntero cero, o más específicamente, a la pila de escombros. Muy por debajo, Yoru lo había alcanzado, corriendo contra la multitud mientras huían del puntero cero como ganado asustado. 4 huesos rotos. Una pelvis agrietada, 2 dedos rotos y una tibia maltratada. Sintió el dolor de Uraraka como si fuera suyo por un momento, y asumió la creciente presión de la amenaza de su vida como si fuera suya. Ya estaba en caída libre, precipitándose hacia el suelo a toda la velocidad de la velocidad terminal. Blackwhip y Voidlimb estallaron, agarrando los edificios entre él y el puntero cero, inclinando su caída y tirando de todo el impulso de su posible muerte en un giro ascendente. Uraraka estaba atrapado entre los escombros, pero pasó a toda velocidad a su lado, sabiendo cuál era la verdadera amenaza. Apretando los dientes, deseó que crecieran más y más látigos sobre miembro del vacío, engrosando y alargando la extremidad hasta que quedó tan grande como un gran roble. En el último momento antes del contacto, Izuku metió cada látigo en el nudo más apretado que pudo. Con miembro del vacío concentrado en un solo punto, lo retorció y lo convirtió en un taladro. Pero en lugar de abrir un agujero a través del robot del tamaño de un edificio, el voluminoso Voidrill no golpeó nada más que aire. Este es mi momento, rechondo. 5. Cañón. Yoru chilló muy por debajo, golpeando las bases de sus palmas antes de que las orejas de Izuku explotaran. Un rayo rojo, una llamarada solar, un hiperbrillo, algo de inmensa energía cegadora, brotó de las palmas conectadas del niño. 5 Canon perforó la articulación de la rodilla del Zero Pointer con la fuerza de un cañón orbital. El puntero cero tropezó y cayó arrodillado con el chirrido del metal destruido. Dangersen se prácticamente implosionó su cerebro cuando el impacto del peso de la máquina hizo que los escombros que atrapaban a Uraraka se movieran, rompiendo un quinto hueso, su fémur. Sin embargo, antes de que el puntero cero pudiera caer por completo, Izuku redirigió a Voidrill a una telaraña parecida a una araña, usando los edificios como palanca para mantenerlo firme. El apalancamiento minimizó la fuerza requerida, pero aún así llevó su cuerpo físico al límite. Sus músculos se estaban estirando mucho más allá de su comodidad, y la piel conectada a Blackwhip y Voidlimb estaba a punto de desgarrarse. Muy abajo, en su culo, Yoru palpaba el suelo. No se movía. No estaba corriendo. No estaba ayudando. Con apenas unos metros entre él y Uraraka, el puntero cero podría aplastarlos a ambos si caía. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la falsa ciudad. Alarmas reales, las alarmas de las que sus hojas infográficas les advertían en caso de emergencia. Por favor, evacúen el área. Puntero cero ha recibido daño crítico y ya no tenemos forma de detenerlo antes de que alguien salga herido. Evacúa, Sashimi. Evacúa, Uraraka. Suelta el puntero cero, Midoriya. Te va a matar. Dijo la voz de Netsu, resonando por toda la ciudad. Ah. Izuku gritó, sintiendo un chasquido de látigo negro. Pero no podía soltarlo, no mientras hubiera personas en riesgo. Yoru. No me importa lo que tengas pasando, solo agarra a Uraraka y vete. Yo, murmuró Yoru, todavía aferrándose al suelo a su alrededor. No puedo. No veo nada. 5 Canon toma mi visión por unos minutos. Yo pensé que sería suficiente. Otro látigo negro se rompió, y el grito de Izuku resonó incluso más fuerte que la alarma de emergencia. Confirmado. Los héroes están en camino. Empedernido. Los héroes están en camino. La voz de Netsu resonó, pero no le dio más consuelo a Izuku. Yoru, ven aquí. Uraraka gimió, su voz llena de dolor. Sigue mi voz. Yoru lo intentó, Izuku se dio cuenta, realmente lo intentó, pero antes de que pudiera tropezar a mitad de camino, tropezó y aterrizó sobre su codo. Izuku solo pudo gemir cuando sintió que se rompía el brazo a través de Dangersen, y solo pudo gritar en seco cuando otro látigo se rompió.
El puntero cero avanzó varios metros y sus oídos se llenaron de gritos, pero eran menores que el palpitar de la sangre en su cráneo, y apretó los dientes. Varias correas más salieron de su cuerpo para envolver al titán, y no cayó más. Le estaba costando cada gramo de su fuerza simplemente sostenerlo, y aún así no era suficiente. Ojalá. Alguien. Gritó, sintiendo que sus sentidos vacilaban, su cerebro se entumecía. Que alguien los ayude. No puedo, se está deslizando. La oscuridad crecía en sus periféricos como tinta negra en un charco de agua a medida que la ceguera inducida por el estrés comenzaba a apoderarse de él. Sin embargo, incluso a través de los golpes en sus oídos, la ceguera en sus ojos, la sobrecarga de sentido del peligro y el humo que llenaba sus fosas nasales, notó que el pequeño amante de los gatos de pelo púrpura se adentraba en el corazón del peligro. Incluso a través de todo el miedo, la frustración y el dolor, una sonrisa se deslizó por sus labios. Ensanchaba las fosas nasales mientras separaba los labios y comenzaba a inhalar. Hitoshi Shinzo estaba asustado. Estaba enojado, frustrado y herido, pero más allá de eso, estaba aterrorizado. Las armas, los robots y las explosiones que asolaban la ciudad ya lo tenían al borde de los nervios. Su peculiaridad, Brainwash, fue inútil en esta batalla real de robots, y después de casi 15 minutos de búsqueda, su primer oponente fue un tres punteros. Un maldito tanque, y todo lo que pudo hacer antes de que ese frijol verde se abalanzara sobre él, literalmente se abalanzara. Y lo destruyera era cabrear la máquina. Entonces, estaba enojado. Enfadado con el Tarzán con cabeza de brócoli, enfadado por la injusta prueba y enfadado por el terrible dolor de su hombro. El triple lo había brutalizado antes de que llegara el frijol verde, y todavía lo estaba sintiendo. Tal vez fue la ira lo que le dio el coraje. Cuando las alarmas de emergencia comenzaron a sonar, se vio atraído a la acción, en lugar de alejarse. Sabía que algunas personas le habían mirado de manera extraña, viéndolo correr hacia el puntero cero en lugar de alejarse de él, pero ¿por qué no lo haría? Claro, era una emergencia, pero nadie podía morir realmente en estas pruebas. Y de todos modos, quería ver qué constituía una emergencia para Oa. Se derrumbó un edificio. Alguien se rompió un dedo. Era una escuela elegante, por lo que podría ser cualquier cosa para la mayoría de estos bastardos ricos y talentosos. Pero cuando dobló la esquina, el miedo usurpó la ira, y su coraje flaqueó. Frente a donde había venido, el puntero cero se tambaleaba peligrosamente, flotando sobre dos cuerpos en el suelo. Lo único que los salvó resultó ser ese mono viridescente y sus enredaderas, sujetando al monstruo descomunal con sus cuerdas entrelazadas, como telarañas, y estaba gritando. Gritando tan terriblemente que Hitoshi se estremeció, gritando tan dolorosamente que su estómago dio un vuelco y sus rodillas se convirtieron en gelatina. Fue increíble. El niño estaba en una agonía obvia e indescriptible, pero estaba haciéndolo. Sosteniéndolo en alto. Apenas. Casi fracasando. Pero el puntero cero aún no había caído y el niño todavía estaba vivo. Alguien le metió un empujón en el hombro mientras estaba allí, bloqueando el camino mientras un estudiante corría en la dirección opuesta. No se atrevía a excusarlos. O incluso prestarles atención. No, su mente se había congelado. Marcado. Captó una idea y se agarró los oídos mientras la demanda, no, la petición, resonaba a través de él como un gong. Hitoshi miró detrás de él. Una multitud. Echó un vistazo al puntero cero. Ni un alma. Alguien. Ayúdalos. El chico chilló, y Hitoshi se dio cuenta de que ya estaba a mitad de camino. No sabía cuándo empezó a correr. Solo que lo había hecho, y que no sabía cómo sentirse al respecto. Bueno, rasca eso. Sabía que estaba a punto de cagarse a sí mismo. Sus zapatos levantaban escombros y polvo como un loco mientras cruzaba la calle, encontrándose mareado y enfermo mientras estaba de pie bajo el puntero cero y la inmensa telaraña del niño. Sus ojos se fijaron primero en el objetivo más fácil. El imbécil que lo había empujado hacía menos de 5 minutos, y se dio cuenta de que el hombre no estaba realmente inconsciente. No puedo ver, no veo nada, oh Dios, no puedo ver y voy a morir, murmuró, pero Hitoshi no se molestó en perder un segundo más escuchando.
Hizo que el niño se pusiera de pie y lo ató a la niña cubierta de escombros. «Los voy a conseguir», exclamó, gritando hacia el chico que sujetaba el robot. Al instante, una cuerda se rompió y el puntero 0 se enganchó. «Solo espera un poco más». Él y el imbécil ciego comenzaron a rasgar los escombros mientras la chica murmuraba para sí misma. «Clavado, tobillo atascado, ¡ac!». Ella gritó, sintiendo un movimiento de roca cuando Hitoshi lanzó uno a un lado. La pila se movió de donde él desprendió un pedazo y ella gritó. Azotando al niño ciego, gritó por encima del fuerte crujido del robot. «Oye, vamos, ayúdame. No puede tu peculiaridad volar esta pila». «No puedo. No puedo apuntar, y estoy bajo de». La cara del imbécil se aflojó incluso cuando la culpa de Hitoshi casi lo aplastó. «Destruye los escombros. Yo te guiaré», dijo, agarrando la muñeca del chico con el cerebro lavado y apuntando a lo peor de la pila. 3. Hubo retroceso, pero su secuaz conocía su cuerpo e inconscientemente lo manejó mucho mejor de lo que Hitoshi jamás pudo. La explosión fue exitosa, pero Hitoshi no pudo evitar sentirse mal de todos modos, al ver el estado de la niña. Rota, torpe y ensangrentada, era un desastre inmóvil. Por encima de su cabeza, otra cuerda de la peculiaridad del niño se rompió, y el puntero 0 se tambaleó hacia adelante de nuevo. A lo lejos, se oyó un extraño estruendo, pero no le prestó atención mientras levantaba a la niña sobre sus hombros y la subía a un carro de bombero. Mirando al imbécil, le dio una última orden. «Agárrate a mí y vámonos de aquí». Su escape fue a rastras, pero en segundos se encontraron fuera de peligro inmediato. Echó una última mirada por encima del hombro y vio varios detalles más de la peculiaridad del chico de pelo verde. Hitoshi le dio una última llamada, aunque tuvo que gritar a todo pulmón por el estruendo cada vez mayor en el fondo. ¿Fue eso, el sonido del metal? ¿O un motor? ¿O una ráfaga de aire? Su cabello comenzaba a ondear salvajemente con un viento repentino. «Los tengo, hombre. Sal de ahí. Estamos a salvo». Dos cosas lo silenciaron a la vez. Las cuerdas negras del chico se rompieron al unísono, y una inmensa pared de niebla verde se precipitó sobre la cabeza de Hitoshi. Venía de cada cuadra, de cada puerta, de cada ventana y de cada callejón del lado sur de la ciudad. Era como si un tsunami hubiera impactado la calle, y su ola hubiera reventado todas las grietas que la ciudad tenía para ofrecer. Verdes de todos los matices y matices se proyectaban como un caleidoscopio, neón, cal, bosque y, en su núcleo, verde pantano, y Hitoshi quedó hipnotizado. Los escombros también volaban con la niebla, escombros, dos punteros y coches medio aplastados, y venían a por el chico de pelo verde que estaba cayendo a la muerte. Incluso si sobrevivía a la caída, el colapso del puntero 0 lo aplastaría. Hitoshi avanzó instintivamente, sin estar seguro de si estaba tratando de evitar la niebla verde o corriendo para atrapar al chico que caía, pero la acción aún resultó en un tirón de la pierna rota de la chica. Al final, sin embargo, no importó. El humo verde corría a su alrededor como Moisés y el Mar Rojo, sin perturbarlos. El chico de pelo verde, sin embargo, parecía no molestarse mientras caía, incluso cuando los tonos métricos de la niebla convergían en su ubicación. La mandíbula de Hitoshi solo podía colgar hasta cierto punto, observando la escena. Izuku, Midoriya, la niña susurró en sus hombros, y de repente, saber el nombre del niño hizo que todo pareciera mucho más real, como un sueño hecho realidad. Antes de que Izuku tocara el suelo, explotó en una ráfaga de humo verde. Amortiguó su caída, permitiéndole aterrizar con los pies por delante. Las cuerdas negras que rodeaban su brazo de aspecto extraño se trenzaban en una extremidad negra como el metal, pero no usó el brazo de la cuerda para bloquear la niebla convergente. Cada gramo de gas verde se acumuló sobre el brazo, rodeándolo en una capa tras otra de humo condensado. Parecía casi imperturbable mientras se encontraba justo debajo del camino del puntero 0 que caía, con una nube entera de humo acumulándose en su brazo. Hitoshi no podía ver con certeza qué tan rápido pasaba el momento, pero la forma en que el gas raspaba los edificios circundantes lo decía todo. Su velocidad rompió ventanas, arrancó pintura de las paredes e incluso arrancó las puertas de las bisagras. Todos los escombros seguían al gas, y todo se acumuló alrededor de su brazo negro, ahora viridiano.
En un segundo, era un poco más grande que la longitud de una extremidad normal. Entonces era del tamaño del tronco de un árbol. Luego un coche. Y de repente ya no pasaba gasolina por Itoshi por encima o por sus lados, y todo se condensó en un puño del tamaño de un camión, e Izuku retrocedió ese puño. Aplastar. Y lo hundió directamente en el corazón del titán que caía. El impacto detuvo la caída del monstruo durante medio segundo antes de que se rompiera en 1000 pedazos y más. Itoshi solo tuvo un segundo para darse cuenta de que la metralla que Izuku había lanzado el puntero cero estaba volando hacia él antes de que estuviera flotando a unos 50 pies del suelo, el culo ciego aferrado a su pierna y el vómito de la chica en su hombro. Cuando Izuku volvió en sí, se le ocurrió que estaba solo. La segunda cosa de la que se dio cuenta fue que, en primer lugar, se había desmayado, y que no había pasado mucho tiempo desde que había destruido el puntero cero. Miró hacia abajo, notando que el lado izquierdo de su traje estaba arrancado, junto con su prótesis. Parpadeando, notó que estaba entre sus piernas. Retorcido y aplastado por el estrés de Voidlim. Estaba en un cráter, o mejor dicho, las entrañas de Zero Pointer lo rodeaban como si fuera uno. Había gritos que venían de arriba y de lado, pero más allá de todo, se dio cuenta de que tenía una opción. Ya sabes, dijo 5, apareciendo a su lado. No pasará mucho tiempo hasta que se enteren de todos modos. Deberías arrancar la curita ahora. Izuku puso los ojos en blanco, tropezando con sus pies. Trató de quitarse el polvo de los pantalones, pero su brazo real era básicamente inútil por el esfuerzo de sostener el puntero cero. Había al menos 3 músculos desgarrados en su hombro, y sospechaba que uno en su oblicuo, pero eso no importaba en ese momento. No quería que miembro del vacío cobrara vida, estaba demasiado cansado para eso, así que le pidió a 5 que se encargara de ello. Volvió a la vida un poco débil y triste, pero estaba allí y pasaría como un brazo real si algún otro estudiante lo viera. Quizás, 5. Pero, no sé, esto simplemente se siente más fácil. El fantasma que estaba a su lado se encogió de hombros y dio una calada a su cigarro fantasma. Bastante justo. Aunque, de todos modos, tal vez dejes de actuar una vez que llegues a un hospital. Izuku asintió y se dejó caer de espaldas. Observó las nubes a través del agujero que había perforado en el lomo del puntero cero. A su alrededor, un puñado de rostros se asomaban sobre la circunferencia. Izuku no se molestó en ocultar su sonrisa ante el rostro más preocupado del cuarteto. Era Seread, a pesar de las quejas de Izuku con el hombre, tenía una mirada de completo y absoluto alivio en su rostro, al ver a Izuku. En cuanto a medianoche, se estaba desmayando sobre sí misma, y sobre él, supuso, y su sonrisa iluminó las entrañas del puntero cero más que el sol que se cernía detrás de su cabeza. Era lo más cerca que había estado de ella, y no pudo evitar sentirse reconfortado. Claro, era hermosa, pero ahora, al verla de cerca, podía darse cuenta de que ella también era amable. Setsuna estaría tan celosa. Vladkin tenía la expresión más dinámica de todas. Conmoción, sorpresa y vergüenza, pero era un crisol de culturas, y el resultado le recordaba gratitud. Recordó las palabras del hombre en el Coliseo y se preguntó qué pasaba por su mente. Pero el primero en saltar y ayudarlo fue a quien estaba más feliz de ver. Hola, micrófono. ¿Quieres tomar un helado después de esto?